En este caso nos dicen que calculemos el baricentro de ese triángulo. Para calcular el baricentro, lo primero que tendremos que calcular serían las medianas. ¿Por qué? Porque el baricentro justamente es el punto donde se cortan las medianas. ¿Qué es la mediana? La mediana es la recta que va desde el vértice o uno de los vértices del triángulo al punto medio de la base opuesta. Es decir, que la mediana en este caso para este vértice sería esa recta. Encontramos o calculamos el punto medio del lado opuesto, en este caso S, y en este caso esa sería una de las medianas. ¿De acuerdo? Vale, esa sería una mediana. Otra mediana. Pues otra mediana, pues habría que hacer lo mismo. La mediana sería para este vértice la recta que va desde dicho vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Bueno, pues más o menos aproximadamente, en este caso el punto medio estaría por aquí, pues justamente esa sería la otra mediana. ¿De acuerdo? Vale. Ya tenemos dos medianas. Pues justamente ya en realidad tendríamos el baricentro. Donde se cortan esas dos medianas no necesitaría la tercera. Ya justamente este punto sería el baricentro. ¿De acuerdo? Pero la cuestión es, ¿la tercera mediana tiene que pasar por ahí? Pues está claro que sí. Si nos están diciendo que las medianas se cortan en el baricentro, si hay otra tercera mediana tiene que pasar por ahí. Bueno, pues justamente para este tercer vértice que todavía no hemos dibujado su mediana, pasaría o sería la recta que pasa por este punto y va al punto medio del lado opuesto, que efectivamente pues más o menos estaría por ahí. Fijaros que si trazamos esa recta, pues efectivamente, de acuerdo, las tres medianas se cortan en el baricentro. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora de lo que se trata es de que calculemos el baricentro. ¿Cómo calculamos el baricentro? Bien, pues tengo que calcular las medianas. En este caso, ¿cómo calculo? Pues dos medianas. Pues por ejemplo vas a calcular esta mediana. Bueno, pues para calcular esta mediana necesito pues un punto y un vector director. El punto por el que pasa, está claro que es el punto A. Y el otro vector, lo que nos falta, ¿cuál sería? Dices, pues no lo sé, no sé la dirección. ¿Y lo puedo calcular de alguna manera? Sí. ¿Por qué? Porque en realidad sé que pasa por este punto y este punto. Yo si tengo dos puntos, ¿podría calcular el vector director? Sí. Por lo tanto, lo único que me preocupa es calcular este punto. ¿Podemos calcular este punto? Esto era el punto C7, 4. ¿Podemos calcular el punto medio de este segmento? Sí. ¿Cómo? Pues ya sabemos que para calcular el punto medio, que vimos la demostración en su día, lo único que tengo que hacer es sumar esta coordenada más esta, 10, esta sería la primera coordenada del punto medio, sería 10, 7 más 3, 10, dividido entre 2, la semisuma, y 4 más 6, 10, dividido entre 2. Este sería el punto 5, 5. Si estuviera bien hecho el dibujo, pues correspondería justamente, que más o menos está 1, 2, 3, 4, 5, relativamente bien, más o menos, la escala y el dibujo, pues... Pero bueno, correspondería al 5, 5, ¿de acuerdo? Que sería el punto medio. 5, 5 sería el punto B. Vale, con el punto B, que es 5, 5, ¿podríamos, como estábamos diciendo con esos otros puntos, calcular el vector director de esa recta? Sí, que es lo único que tengo que hacer, por restar extremo menos origen. El vector V en este caso sería el vector AB. Extremo menos origen. 5 menos 1, 4. 5 menos 2, 3. Pues nuestro vector director, el vector director de esa recta es el vector 4, 3 y la recta pasa por el punto 1, 2. Ecuación de esa recta. Pues la ecuación de esa recta va a venir dada, por ejemplo, por x menos primera coordenada del punto partido primera coordenada del vector. ¿Igual a qué? Y menos segunda coordenada del punto partido segunda coordenada del vector director. Esa sería la recta, vamos a llamarla R, que correspondería a la mediana que pasa por el punto A. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Es este punto y este punto. Y ahora necesitas un vector director, ¿sí o no? ¿Cómo calculas este vector director? El vector AB.
Pues extremo menos origen. Y calculas el vector director. 5 menos 1, 4. 5 menos 2, 3. Ya tienes ese vector director. Y con ese vector director, pues ya tienes punto y vector para dar ¿qué? La ecuación de la recta. Yo aquí he puesto suma, y eso está mal. En realidad lo que he hecho ha sido, para calcular el punto medio, la semisuma 7 más 3 partido de 2, que es la primera coordenada del punto medio. Y lo que he puesto antes mal, que he puesto aquí la suma, es una coma. Esta es la primera coordenada del vector, la primera coordenada del punto medio, y la segunda que viene dada por la semisuma, que es 6 más 4 partido de 2. Que he puesto ya directamente el 10 partido de 2, 7 más 3, 10 partido de 2, y luego he puesto el más este aquí, que es lo que he puesto mal, y tendría que ser una coma, 10 partido de 2, 6 más 4, 10 partido de 2. Y eso lo que te da son las coordenadas del punto medio que divide ese segmento en dos partes iguales, que es lo que necesitamos, porque por definición la mediana va desde el vértice al punto medio del lado opuesto, y necesitaba calcular pues justamente ese punto medio. Y bueno, lo que te puede haber confundido justamente es esa suma que he puesto aquí, y claro, te puede haber perdido. No era una suma, era la coma de distinguir entre la primera coordenada del punto medio y la segunda coordenada del punto medio. ¿De acuerdo? No se suman esas coordenadas, claro, lo que se suman es la primera coordenada de cada uno de los del origen y el extremo del segmento, 7 más 3, 10 partido de 2 para hacer el punto medio, y el 6 más 4, 10 partido de 2 para hacer la otra coordenada del punto medio. ¿Sí o no? ¿Vale? Vale, bueno, pues ya tenemos, como digo, la primera mediana, que corresponde justamente a el vértice en A. Vamos a calcular otra mediana, que sería hacer lo mismo. Por ejemplo, ahora vamos a calcular la mediana pasando por, en este caso, B. Pues nada, vamos a llamar a esa recta la recta S. Recta S. Vale, ¿cómo será? Pues otra vez igual. Vamos a borrar esto y vamos a hacer lo mismo. Esa recta, ¿por dónde va a pasar? Pues está claro que va a pasar por el punto B, que tiene coordenadas 3, 6. ¿Y por dónde más va a pasar? Pues por este punto, porque por definición la mediana pasa por el punto medio del lado opuesto. Pues ¿cuál será mi objetivo? Calcular otra vez el punto medio, que como digo, pues como hemos dicho antes, vamos a calcular de la misma forma. Vamos a llamar, aquí le he llamado a este B y le tendría que haber llamado también de otra manera. En vez de llamar B, que coincide con ese extremo, vamos a llamarle punto medio en el extremo AB, o para el segmento AB. Punto medio para el segmento AB. Y aquí a este le vamos a llamar punto medio para el segmento AC. Pues quiero calcular el punto medio para el segmento AC. ¿Cómo lo calcularé? Pues otra vez lo mismo, con la semisuma, que sería 7 más 1, esta vez lo voy a poner indicado para que se vea, 7 más 1 partido de 2. Y 4 más 2, 4 más 2 partido de 2. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿cuál sería el punto medio que corresponde al segmento AC? Pues el punto medio va a ser el punto con coordenadas 7 más 1, 8 entre 2, 4, y 4 más 2, 6 entre 2, 3. Pues ese sería el punto medio para mi mediana. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Cómo calculamos entonces ahora la mediana que pasa por este vértice y por ese punto medio? Pues otra vez igual que antes, necesito calcular el vector director. Vale, ¿y cuál es el vector director de esa recta? Pues hombre, por ejemplo el vector este, el vector M, el vector B, M sub AC. Tengo dos puntos de la recta, pues simplemente el vector, vamos a llamarle, si este no ha llamado V, a este W, pues extremo menos origen, 4 menos 3, 1, 6, 3 menos 6, menos 3. Vale, pues ya tengo el vector director. Ya tengo el vector director, ya tengo el punto, lo único que tengo que hacer ya que es, pues otra vez dar la ecuación de la recta, que sería x menos punto por el que pasa la recta, pues el 3. Podría utilizar este punto también, me daría igual, ¿no? X, como digo, vamos a utilizar este y ya está. X menos 3, ¿partido de qué? De la primera coordenada del vector director. ¿Igual a qué? Ahí, menos 6, ¿partido de qué? De la segunda coordenada del vector director. Bueno, ya tengo dos medianas. ¿Podría calcular la otra? Sí. ¿Nos hace falta para lo que me piden? No. Para el baricentro con que tenga 2 me vale. ¿Cómo calculo entonces ahora el baricentro? Pues el baricentro será la intersección
de esas dos rectas. ¿Y cómo calculamos nosotros matemáticamente la intersección entre dos rectas? Pues resolviendo el sistema formado por las dos. Pues vamos a resolver el sistema formado por estas dos rectas. Bueno, pues aquí ya podemos resolver o utilizar cualquiera de los métodos de resolución de sistemas, igualación, reducción, sustitución. Lo primero que vamos a hacer es quitar los denominadores, que en este caso si multiplicamos en cruz me quedaría 3x menos 3, y esta si multiplicamos en cruz me quedaría 4y menos 8, y esta si multiplicamos en cruz me quedaría 3x, menos 3, porque multiplicamos menos 3x más 9, a multiplicar esto por esto, igual a esto por esto, que como multiplicar por 1 me quedaría y menos 6. Bueno, pues tendríamos que resolver el sistema formado por esas dos rectas. Y genial, ¿por qué? Porque ahora podríamos aplicar el método de reducción. Tengo aquí un 3x, aquí un menos 3x, pues directamente, ¿qué puedo hacer para que se me vaya la x? Pues sumo las dos ecuaciones. Esto se me iría y me quedaría aquí 9 menos 3, 6. Aquí me quedaría 4 más 1, 5y, y aquí me quedaría, estamos sumando 8, 6, menos 14. Por lo tanto, ya tenemos la primera coordenada prácticamente del baricentro, que sería ¿cuánto? En este caso, pues el 14 pasaría al otro lado sumando, o ya sabemos, sumamos 14 a ambos lados de la ecuación, y me quedaría 20 igual a 5y. Por lo tanto, y sería igual a ¿qué? A 20 entre 5, que sería 4. La segunda coordenada del baricentro en este caso sería 4. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Y cuánto sería la primera? Pues ya en cualquiera de las ecuaciones sustituiríamos, por ejemplo en esta, 3x menos 3 será igual a 4 por 4, bueno, lo pongo 4 por 4, hemos sustituido en esta, que sería 16, 16 menos 8 más 3 que pasa al otro lado, me quedaría, ¿cuánto me queda? 8 y 3, 8, 9, 10, 11, x sería igual a 11 tercios, si no me he equivocado por ahí. No, vale, pues 11 tercios. Pues ya tenemos la ecuación, en este caso las coordenadas del, en este caso, baricentro, que sería para la x 11 tercios, que sería casi 4, 1, 2, 3, casi 4, y efectivamente, fijaros, casi 4, por aquí 11 tercios, esto sería la x, que sería 11 tercios, y la y, que efectivamente coincide con mi dibujo, que es 4, ¿de acuerdo? Y esas serían las coordenadas del baricentro. ¿Se entiende o no? ¿Vale? Pues nada, eso no tiene más. Las medianas, el cálculo de las medianas y el baricentro, que son intersecciones de las medianas. ¿Alguna duda? Vale. Hemos calculado, lo que hemos hecho en el ejercicio ha sido calcular el baricentro a través de las medianas, ¿no? Hay una forma más sencilla, que bueno, pues claro, se deduce de todo un procedimiento, está claro. Pero la forma más sencilla de calcular el baricentro, pero en este caso yo quería que calculásemos las medianas para trabajar las ecuaciones como tal, es esta. Para calcular el baricentro, lo único que tengo que hacer es sumar cada una de las coordenadas de los vértices, la primera del A, la primera del B y la primera del C, en este caso sería 1, la primera del punto A, más 3, la primera del punto B, más 7, la primera del punto C, y dividir entre 3. Con eso hubiese obtenido ya la primera coordenada del baricentro, que si os fijáis, 7, más 3, 10, más 1, 11. 11 dividido entre 3, 11 tercios, lo que nos acaba de dar. Y la otra, pues lo mismo, pero con la segunda coordenada. Sería 2, la segunda coordenada del punto A, 6, la segunda coordenada del punto B, más 4, la segunda coordenada del punto C, dividido entre 3. Fijaros, 6 y 4, 10, más 2, 12. Dividido entre 3, 4. Lo que nos ha dado con el cálculo de la intersección de las medianas. Es decir, que podríamos haber calculado el baricentro mediante esta fórmula, que como digo, pues sale justamente de calcular la intersección a partir de la intersección de las medianas, y me hubiese dado lo mismo. 4, en este caso, 11 tercios, 7 y 3, 10 y 11, 3, y 4 y 6 y 2, 12, entre 3, 4. Y hubiésemos obtenido, bueno, aquí he puesto B de baricentro, vamos a ponerlo así, para que se confunda con el punto E, hubiésemos obtenido las coordenadas del baricentro. ¿Se entiende o no?
Al baricentro, normalmente que lo he puesto como B, se le suele denotar con la letra G, pero bueno, eso también ya me da un poco igual. ¿Se entiende o no?